Bienvenidos a Consejos para tu mascota de la Universidad Hispanoamericana. Hoy les vamos a hablar sobre los diferentes tipos de anestesia que hay para nuestras mascotas. Soy Leo Solórzano y soy médico veterinario. Hoy les traemos el tema de las anestesias en nuestras mascotas. Les voy a explicar un poquito en qué consiste. Hay dos tipos. Hay una anestesia parenteral. ¿Qué es parenteral? Es la anestesia que se utilizaba hace mucho tiempo o en algunos procedimientos muy cortos, que es la que se hace inyectable directamente como a la vena del paciente y solamente se hace con ese tipo de anestesia. El paciente no se intuba ni nada. Y luego tenemos la otra anestesia, que la anestesia es la anestesia inhalatoria, que es para procedimientos ya un poquito quirúrgicos más profundos, castraciones o algún tipo de cirugía ortopédica que tengamos que hacer. ¿Qué es la diferencia entre una u otra? Uno, tenemos que tener en consideración, uno como médico valora al paciente, ¿verdad? Para saber cuál anestesia vamos a utilizar. Por ejemplo, un paciente viejito, adulto mayor o senior, como se le llama, uno como médico no recomienda una anestesia parenteral. Ese tipo de anestesia se trabaja con anestésicos un poquito más fuertes. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros los ponemos a la vena y va a causar el efecto que nosotros deseamos, pero va a tener mayor efecto a nivel de su riñón, a nivel de su hígado, porque se metaboliza en el hígado y muchos de los anestésicos se eliminan vía renal. Si yo ya tengo un paciente viejito y hay alguna alteración en uno de sus órganos y utilizamos ese tipo de anestesia, más bien podemos llegar a tener algún tipo de alteración a nivel de esos órganos. Y muy importante, si yo tengo un paciente viejito o ustedes tienen un paciente viejito, no lo sometan a ningún evento anestésico si no tenemos una batería de exámenes previa. ¿Qué es eso? Hacer exámenes de laboratorio, un hemograma general y saber cómo está funcionando su hígado, su riñón y ciertas otras mediciones que su médico les va a recomendar para poder tener un evento anestésico tranquilo y seguro y no comprometer la vida de su mascota. Entonces, vamos a hacer esa batería de exámenes y este tipo de anestesia, la parenteral, tiene mayor efecto a nivel de esos órganos y la recuperación va a ser un poquito más lenta. Los pacientes tal vez van a durar un poquito más de tiempo en recuperarse, van a pasar como más dormidillos, entonces eso es una diferencia. En cambio, cuando se utiliza anestesia inhalatoria, igual se le va a poner una vía. Hay ciertos anestésicos que se ponen a la vena para que el paciente ya no esté consciente y luego, como su palabra lo dice, es inhalada. Se utiliza un traqueotubo, entonces estos traqueotubos van a ir dentro de la tráquea. Eso lo que va a hacer es suplementarle la anestesia. Aquí tengo este traqueotubo, ven que aquí tiene un baloncito, entonces cuando uno ya hace la inducción del paciente y el paciente no está consciente, este tubo uno lo mete dentro de la tráquea y este baloncito tiene una función que cuando ya está dentro de la tráquea, uno lo infla, entonces esto va a quedar sobre la tráquea. Esto lo que va a hacer es que si el paciente trata de vomitar o produce demasiada saliva, todo eso no se vaya por la tráquea. Recordemos que la tráquea es nada más una vía respiratoria, por ahí no pasa agua, no pasa comida, solamente es aire. Entonces eso impide que cantidades de saliva o si ellos vomitan, que puede evitar una broncoaspiración, o sea que vayan a tragarse o que se vaya a ir por esa vía. Entonces en esta parte nos va a prevenir mucho y esto se conecta a la máquina de anestesia. Esa máquina de anestesia va a suplementar un gas anestésico, entonces el paciente ya no va a estar consciente y ahí es donde podemos hacer los procedimientos quirúrgicos. También esa máquina le va a suplementar oxigenación a nuestro paciente durante todo el evento anestésico. Entonces, con el otro tipo de anestesia no tenemos una forma de cómo ventilar o que si nuestro paciente por A por B, como cualquier evento anestésico, podría suceder una emergencia que entre en un paro, por ejemplo, nosotros con la máquina de anestesia podemos tener la capacidad de hacer una respiración mecánica, o sea, respirar por nuestro paciente a través de esto y conectado a la máquina y el circuito de oxigenación que tiene. En cambio, con la otra anestesia no podemos hacer ese tipo de eventos. Entonces, a veces tenemos más pros o contras dependiendo del tipo de anestesia y de cómo uno pueda clasificar a nuestro paciente. Con la anestesia inhalatoria, la recuperación va a ser mucho más rápida de nuestros pacientes. Es una anestesia mucho más segura porque no tiene tanto efecto a nivel de riñón o a nivel de hígado, como lo dije anteriormente, comparado a una anestesia parenteral. Entonces, costos. Sí hay una diferencia de costos entre un evento anestésico de anestesia inhalatoria a un anestesia parenteral, pero también
yo como papá tengo que pensar qué quiero para mi mascota y siempre buscar la seguridad. La medicina veterinaria ya ha venido evolucionando mucho a través de los años, entonces ya ahora se invierte mucho en lo que es equipos. Cuando se realiza un evento anestésico, también es importante que el equipo médico tenga la supervisión del paciente. Se ponen monitores donde vamos a estar chequeando lo que es la frecuencia cardíaca y el trazado cardíaco de nuestro paciente, frecuencia respiratoria y el trazado respiratorio. Y muy importante, estar controlando la saturación de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que está entrando a nuestro paciente, que eso se hace con monitores, y este tipo de anestesia, lo que es inhalatoria, va a tener mayor beneficio, mayor oxigenación para nuestro paciente. Una de las ventajas también de este tipo de anestesia es que nos permite anestesiar no solamente perros y gatos, sino también especies exóticas, desde cuilos desde este tamaño que son sumamente pequeños, erizos, podemos anestesiar cerdos de los mini pigs, que nos da para bastante variedad de pacientes y por la seguridad que se tiene. Entonces, si ustedes tienen dudas o consultas sobre lo que es una anestesia, los insto a que busquen a su médico veterinario de confianza para que les dé la asesoría y la tranquilidad de poder someter a su mascota a un evento anestésico. No sé si ustedes sabían que existe la transfusión sanguínea en nuestras mascotas. La transfusión sanguínea es una herramienta bastante útil en la medicina veterinaria. Es un, pues, llamémoslo tratamiento, pero es un tratamiento paliativo. ¿Qué significa paliativo? Es un tratamiento que nos va a dar calidad de vida en nuestros pacientes. No es estrictamente curativo. ¿Cuándo se realiza una transfusión sanguínea? Hay diferentes causas. Por ejemplo, hay enfermedades que se pueden transmitir por la picadura de la garrapata, la famosa Ehrlichia, que puede llegar a comprometer mucho lo que es el sistema hematológico de nuestro paciente, principalmente en lo que es hematocrito hemoglobina, lo que todo el mundo conoce, si hay anemia o no hay anemia. Y otra línea sanguínea que puede llegar a afectar son las plaquetas. Entonces, es una de las opciones que se puede utilizar. También hay otras enfermedades inmunológicas que pueden llegar a afectar nuestros niveles sanguíneos en los pacientes. También cuando hay algún tipo de accidente, por ejemplo, que un carro golpea a nuestra mascota y haya algún tipo de hemorragia interna, son pacientes que clasifican para poder hacer una transfusión sanguínea. Entonces, en el momento en que se hace una transfusión sanguínea, lo dije anteriormente, es paliativo, es tratar de darle la mayor calidad de vida a nuestro paciente. Con la transfusión de sangre, a veces nos dicen, es como en humanos, ¿hay tipificación? Sí, es muy importante. Antes, la medicina de antes, ¿qué era lo que hacía? Se dice que uno puede hacer una transfusión sanguínea sin tipificar el paciente, pero es muy importante tipificarlo para saber el tipo de sangre que mi paciente tiene y evitar la mayor cantidad de reacciones que se pueden hacer. Hay reacciones a nivel del cuerpo, como que pueden presentarse a veces que no coincidan lo que es a nivel inmunológico, los glóbulos rojos o las inmunoglobulinas, y que me vayan a causar algún tipo de problema por el tipo sanguíneo. Entonces, en el momento en que yo tengo que hacer una transfusión sanguínea, es importante hacer una serie de exámenes, tanto del paciente que nos va a donar la sangre como el paciente que la va a recibir. Hay diferentes tipos de sangre. Los principales en mascotas hay dos tipos, lo que significa, se llama el DDA 1.1 negativo o positivo. Por ejemplo, este paciente que donó esta sangre, aquí dice que es el tipo de sangre DDA 1.1 negativo. Este tipo de paciente puede donarle a los pacientes que sean negativos y positivos. En cambio, un positivo no puede hacer la misma función de donarle a cualquiera de los dos. La transfusión sanguínea es un método que hay que hacerlo principalmente y exclusivo en clínica. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo va respondiendo el paciente. El paciente va a estar cateterizado. Es un procedimiento que más o menos dura 4 horas porque tenemos que estar chequeando lo que es frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, que no vaya a haber vómito en la mascota que va a recibir este tipo de tratamiento de sangre, porque si no hay alguna alteración de esas, el procedimiento se tiene que terminar. En el país existen diferentes bancos de sangre, hay como 2, donde uno puede llevar a sus mascotas a hacer donaciones. ¿Qué se necesita para que mi mascota pueda donar sangre? Vamos a necesitar mascotas que sean de talla grande, ojalá para arriba de 28 kilos, que sean mascotas que estén libres de enfermedades como lo que es Ehrlichia. Se les hace un examen previo de la prueba de Ehrlichia y también un hemograma general porque necesitamos saber cómo están sus valores de los componentes sanguíneos. Entonces, si el paciente califica,
Es un procedimiento indoloro, es un procedimiento bastante rápido. Existen dos tamaños, lo que es una bolsa de sangre completa o una media unidad. Casi siempre son como 450 ml de sangre, una bolsa completa, y luego la media unidad. Con este tipo de, digamos, si nosotros hacemos incentivar a que todos los que tienen perros de talla grande vayan a los 2 bancos que hay en el país a donar sangre, eso nos va a dar más beneficios a todos los pacientes que vayan a necesitar. A veces no hay sangre disponible cuando necesitamos algún evento de sangre para nuestros pacientes. Entonces los invito a que todos ustedes puedan ir con sus mascotas a hacerle los exámenes que se necesitan para ver si ellos si califican para poder donar sangre. Con esto podemos salvar muchos pacientes desde cuadros anémicos, accidentes, y es un implemento que la medicina ya ha venido evolucionando, y de hacerlo correctamente, tipificar a nuestro paciente. A veces nos dicen, los gatos pueden donar sangre. Los gatos también pueden donar sangres, gatos que sean pesados y también que sean libres de enfermedades víricas como sida felino, leucemia felino, son gatos que pueden salvar más vidas. Entonces es un evento que, si nos unimos todos, vamos a tener más disponibilidad y a salvar más pacientes. Esto fue Consejos para tu mascota de la Universidad Hispanoamericana. Si ustedes tienen dudas o consultas, nos las dejan en nuestras redes sociales para estarles ayudando con todo lo que ustedes quieren saber.